nuevamente con ustedes, valiente audiencia, en esta segunda mitad del programa. Les informamos que este próximo 25 de agosto, la Secretaría de Ayuda Cristiana a las Cárceles da una jornada que va a abordar un tema muy interesante y por supuesto con la presidencia del doctor Giordano, a quien ustedes ya conocen. Nosotros inauguramos ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? y escuchándolo a usted muy bien, doctor, y agradecidas por haberse prestado a esta entrevista. El agradecido soy yo porque considero que ustedes exceden en los elogios. Así que muchas gracias, como suelo decir yo cuando creo que es importante. 3 veces gracias porque me honra poder conversar con ustedes y en ese programa tan importante, tan fuerte que tienen y que yo lo escucho, lo valoro y que tiene una audiencia acá en la capital federal mucho más importante de lo que ustedes suponen. Ah, muy bien, no sabíamos. Sí. Qué buena noticia, sí. Doctor Igual Giordano. ya de verlo al doctor Giordano como oyente ya es suficiente para este programa, así que no. Les agradezco mucho y sobra como siempre las alabanzas. Son verdades, digamos las cosas como son. Había un político que decía, la única verdad es la realidad, ¿no? Ajá. Así que bueno. Estamos hablando de realidades, porque lo que usted dice de la audiencia de Capital Federal es una verdad. Claro. Mire cómo se lo dan vuelta acá. Sí, esto le cuento porque es real, porque conozco gente que está en este momento trabajando en varias radios de streaming. Y bueno, justamente en una charla que tuve el otro día en una de las radios a las que concurrí, apareció una especie de, quizás no es el término correcto, de ranking, rating o algo por el estilo, de todas las radios AM y FM de todo el país. Era un paneo generalizado. Y yo obviamente busqué la radio donde ustedes conducen el programa y justamente busqué el programa. Y ustedes tienen un nivel de audiencia en Capital Federal. Lo que pude ver es Capital Federal. En Capital Federal, que es muy importante. Y me atrevo, perdón la osadía, a decirles a ambas por qué ustedes es muy probable que tengan una audiencia alta. Por lo que yo siempre vengo señalando. El programa que ustedes conducen no forman opinión. El programa que ustedes conducen informa. Y en realidad lo que busca el oyente es estar informado. Porque para eso creo que tenemos todos, ustedes, yo y todos, la mínima lucidez como para poder formarnos solo la opinión. Y acá uno se agota escuchando programas y viendo programas, tanto radio, escuchándolo y viéndolo por televisión, que son formadores de opinión. Y en realidad, esa política no sirve. Entonces hay una audiencia media que lo que busca es la información. Después la formación de la opinión corre por cuenta de cada uno, ¿no le parece? Y yo creo que eso ustedes lo logran programa a programa. Gracias, doctor. Es lo que tratamos de hacer, no manipular, informar, presentar las cosas crudas. No lo hace. Y que cada cual se forme, tome su decisión. Bueno, y con los invitados de renombre que tenemos, como el actual, así que también informa. Bueno, los invitados que ustedes en cada programa tienen realmente son invitados de lujo, ¿eh? Y sí, incluido el presente. En este momento. Incluido el presente. En este momento. No, incluido el presente. Está incluido, si no es desigual, ¿no? No. Son todos. Doctor, usted asumió fines del año pasado, plena pandemia, la presidencia de la Secretaría de Ayuda Cristiana a las Cárceles. Sí, me tocó un momento para asumir la presidencia bastante complicado, como digo yo,
yo estaba ejerciendo la presidencia del Instituto de Estudios Criminológicos dentro del secretariado. Bueno, la renovación me tocó la presidencia, digo en un momento complicado porque la pandemia lo que perjudicó fue la presencialidad, y el secretariado trabaja mucho en la asistencia, yo se los comenté, de liberados y de familias de liberados. Y eso se ve todavía bastante restringido por las cuestiones de la pandemia. Entonces lo que tratamos de hacer es suplir esa deficiencia, entre comillas, con jornadas, cursos, como la que, si Dios quiere, vamos a brindar el día 25. Y en tiempos de crisis hay que elegir un directorio ejemplar. Así que muy bien elegido el directorio, claro. Mire, se trata dentro de las posibilidades, y esta es una cuestión del secretariado como la de la docencia, es vocacional. Acá todos trabajamos a pulmón gratis. Y en estas jornadas que vamos a organizar, si Dios quiere, el 25, yo le puedo asegurar que llevamos prácticamente un mes trabajando a pulmón para poder mínimamente lograr el objetivo que nos proponemos, ¿no? Claro, y va a ser a distancia, ¿no? O sea que va a poder llegar a mucha más gente también. Por lo menos un beneficio va a haber. Sí. Esto va a ser obviamente en forma virtual, con inscripción gratuita. Y bueno, si a ustedes le interesa, le cuento un poquito de... Sí, perfecto, lo hemos compartido en nuestras redes, así que sí, mejor que nos cuente. Sí, para eso lo convocamos, doctor. Gracias, doctora. Bueno, le cuento un poquito. El tema de esta jornada, que se va a iniciar a las 16 horas. 16 horas el 25 de agosto. El 25 a las 16 horas. Es un tema candente. Sí. Y hemos buscado una denominación que no sea impactante, no sea marketinera y que sea realista desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal. Por eso la vamos a llamar la castración química. Claro. Castración química. ¿Y castración química de quién? De los violadores. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Es un tema complicado. Es un tema complicado. A veces los políticos dicen, bueno, pero van a hablar de un tema políticamente incorrecto. Bueno, sí, yo creo que en realidad es un tema políticamente correcto. ¿Por qué? En principio les cuento un poquito quiénes van a ser los panelistas. Ustedes ya han tenido oportunidad en las jornadas anteriores. Yo les agradezco, se los agradecí en ese momento y se los agradezco nuevamente la presencia de ustedes en nuestra jornada. Nos honra. Fue un honor, y nos honra, doctor. Descontamos que van a estar presentes el miércoles. Así que bueno, vamos a tener nuevamente al doctor Mesones, que es médico psiquiatra, fue director nacional de salud mental y es miembro fundador y expresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, una figura descollante, y también, que ustedes lo conocen, al doctor Omar Gabrieli, que es magíster en criminología y ciencias forenses, miembro titular de la Asociación Médica Argentina, docente universitario, es decir, tenemos dos figuras desde el punto de vista de la ciencia que nos van a hablar de este tema. Y decidimos incorporar a dos panelistas más abogados. Ah, sí. Uno va a ser el doctor Orlando Gavilán. El doctor Orlando Gavilán, hasta hace pocos días, fue el director de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, y la doctora Marcela Rainielli, que es la secretaria del Instituto de Ciencias de Seguridad, lo estoy leyendo porque no me acuerdo el título, secretaria del Instituto de Ciencias de Seguridad. Y con tal formación todos. De la Universidad KS. Es decir, acá lo que vamos a tener es dos médicos por un lado y por el otro lado dos abogados, que van a enfocar el tema desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal, porque esta cuestión tiene dos aristas, la científica y la legal. Y luego, es obvio, esto se los adelanto, que los panelistas tienen posiciones encontradas. Claro. El tema de la castración química no es un tema que todos están unificados en una misma postura, ya sea científica o jurídica. E incluso
cuando uno dice hay una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro. En este caso, y jurídicamente hablando, hay una biblioteca intermedia que es la que todavía no tomó una decisión de por sí o por no. Entonces, la idea es escuchar a los panelistas y luego entre los presentes que se genere un debate. Sí, muy abiertamente. Les adelanto algo. Sí. ¿Por qué buscamos el tema de la castración química? ¿Por qué? En primer lugar, porque los delitos contra la integridad sexual no solo han, digamos, la estadística nos muestra que no solo no se ha detenido en cantidad, la calidad ya sabemos que estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal, esa la cualificación del delito ya la conocemos, pero en el número, en la cantidad, no solo que no se ha detenido, sino que ha crecido. Está bien, algunos dicen crece porque también la población crece, bueno, no deja de ser un delito de una gravedad terrible, que deja unas secuelas terribles, y entonces aquí aparece el problema de la castración química. Y esta cuestión yo creo que va a ser interesante que se escuche, primero porque se desconoce un poco qué es la castración química. Muchos confunden la castración química con la castración quirúrgica, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la castración química, adelantando un poquito, spoileando un poquito el tema que van a tratar, en general define a la ingesta de medicamentos que tienden a reducir la libido y la actividad sexual del delincuente, del violador, vamos a llamarlo violador, que no es el término que utiliza el Código Penal, pero el que para la audiencia es el que mejor define esta cuestión. Claro que sí. Entonces, eso es la castración química. Es la ingesta de un medicamento que reduce el nivel de testosterona y modifica la conducta de ese individuo. En cambio, cuando hablamos de la castración quirúrgica, en el caso del varón, del violador, estamos hablando obviamente de la eliminación de los testículos. Es una cuestión quirúrgica, como la misma definición lo dice, diferente. No, acá lo que vamos a tratar es la castración química, porque dentro de todo es es una pena, ahora vamos a verlo desde el punto de vista del Código Penal, es una pena que no es invasiva, diferente a la castración quirúrgica, por supuesto. Y la castración química no solo incluye la ingesta de medicamentos, porque la ingesta de medicamentos, comparándolo con cualquier dolor que uno pueda sentir, quizás aparece como una solución paliativa, como un analgésico, pero el fondo del problema, en el caso del violador, en el caso de un supuesto tratamiento que pudiera ser efectivo o no, porque eso todavía no se sabe, yo creo personalmente que la raíz del problema es psicológica y esto tiene que ser acompañado de una terapia psicológica. Entonces tendríamos acá dos factores, la terapia psicológica y directamente la castración química. Yo supongo que los panelistas lo van a mencionar, pero hay países como Dinamarca, Suecia, Polonia, algunos estados de Estados Unidos también, que ya se aplica. Incluso en Polonia, que esto lo averigüé los últimos días, en Polonia es forzosa. Es forzosa directamente. Es forzosa. En Indonesia es forzosa. También lo encontré esto en Indonesia. Y en Indonesia es forzosa cuando el delito se comete con niños, o mejor dicho, las víctimas son niños, y la ingesta del medicamento es vía inyectable. Sabemos, Indonesia son regímenes políticos diferentes y entonces admiten quizás lo que otros regímenes occidentales todavía no lo aceptan, correcta o incorrectamente. Esta será, supongo, una de las cuestiones del debate. Ahora, lo que yo sí les quiero mencionar a ustedes,
Perdón, si me quieren hacer alguna pregunta, a veces estoy exponiendo, No, pero nos encanta. estoy tratando en poco tiempo de contarles de qué se trata esto. Sí, doctor, siga, eso desde el punto de vista científico, ¿no? Sí. Yo desde el punto de vista legal le encuentro todavía algunas cuestiones que hay que resolver. Es decir, el Código Penal es muy, muy claro, el Código Penal nuestro, que establece pena de prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Son las 4 penas que aprendemos cuando tenemos que rendir derecho penal, parte general. No hay otra pena, es decir, acá se impondría la modificación del Código Penal e incluir dentro de estas penas la castración química. Eso es inevitable. Yo entiendo que se va a seguir discutiendo la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Es obvio, como en cualquier tipo de incorporación de nuevos delitos, esto se suele ocurrir, lo comprendo. Insisto, acá las bibliotecas algunas señalan, algunos doctrinarios de fuste señalan que sería constitucional, otros que sería inconstitucional. Yo particularmente me inclino que para evitar la inconstitucionalidad o para evitar una acción de inconstitucionalidad, yo creo que lo mejor sería que de aceptarse o de incorporarse esta figura al Código Penal, la castración fuera voluntaria. O a lo mejor, doctor, considerarse como un atenuante de la pena, en orden a lo que dice usted, que voluntariamente se someta a la castración química. Que se es otra posibilidad. Como, sí, la atenuación de la pena es otra posibilidad. Sí, está previsto. Mire, hay un proyecto que yo creo que es del 2000, el último que vi, del 2019. 2019. Proyecto que, por supuesto, ya perdió estado parlamentario, que preveía incluir la castración química dentro del Código Penal. Y eso sí, eso lo recuerdo, especificaba únicamente que tenía que ser con sentencia firme, sí, y para los casos de pedofilia. Es decir, en realidad lo limitaba bastante. Ese proyecto yo lo perdí de vista, yo no sé, incluso en comisión se trató y se aprobó, porque si no, no tendríamos el proyecto. Claro. Después sí, el proyecto perdió vigencia. O sea, la idea está latente. Supongo que ahora con la pandemia, muchos proyectos de ley no se están tratando porque se prevé tratar proyectos que tengan otra urgencia y que sean relativos a la situación que estamos viviendo. Pero este es un tema serio, este es un tema grave, este es un tema que requiere, ante todo, que se trate con seriedad. Hay una cuestión, mire, que yo les quiero comentar a ustedes, y que esto creo que nos ocurre a todos, ¿no? Porque todos somos seres humanos y es muy fácil, y le estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Yo cómodamente sentado acá dando una cátedra, pero después es muy difícil cuando la situación es una cuestión desgraciadamente práctica. Yo recuerdo, porque justamente en ese momento, como ustedes lo saben, lo han señalado en el programa, yo tuve la honra de ser secretario letrado del doctor Levene cuando era presidente de la Corte. Yo no recuerdo el año, si habrá sido 91, 92, de haber sido por ahí, pero el hijo de un sindicalista, de Diego Ibáñez, que era secretario general de los petroleros, creo que fue, lo asaltaron, le robaron y después lo mataron, pero de una forma exageradamente cruenta, aunque ya la muerte de por sí violenta es cruenta, porque lo enterraron vivo en un pozo y con una pala le golpeaban en la cabeza hasta matarlo. El tema es que lo enterraron y todavía estaba vivo, o sea, una muerte muy cruenta. En ese momento
el Poder Ejecutivo mandó a las cámaras un proyecto que establecía la pena de muerte para determinados delitos. Es decir, una reacción que tuvo el Poder Ejecutivo, obviamente motivada en la gravedad de este delito. Y cuando aparecen proyectos similares, no con pena de muerte, sino con penas mucho más graves, como en el caso de los delitos contra la integridad sexual, se busca en ese momento, se sensibiliza mucho a la opinión pública, con razón, porque nadie podría sentirse bien si a un familiar y encima un niño o una niña sufre una agresión de este tipo. Se busca una sanción mayor. Ahora, una vez que esa situación, digamos, esa emoción se estabiliza, ahí se exige un tratamiento lo más frío posible, porque ¿saben cuál es el problema? Frente a determinados delitos, que en el caso que yo le estoy comentando de este chico, como en el caso de una violación consumada, donde sabemos perfectamente quién es el culpable, no habría problema. El tema es que si luego de eso nosotros sancionamos una ley en cualquiera de las dos instancias, ya sea en la muerte o ya sea en un delito contra la integridad sexual, y resulta que no está tan claro quién puede ser el autor del hecho, el aplicar una pena tan grave resulta complejo. Por eso ahí hay que enfriar los ánimos y tratar, en la medida de las posibilidades, de que la sanción de la ley sea lo más equitativa posible, de manera tal de que si estamos buscando justicia no terminemos cometiendo una injusticia, ¿no? Claro, pero igual sería reversible, ¿no? Porque lo que se suministra es un medicamento. Totalmente reversible. No como la pena de muerte, por ejemplo. No. Total y completamente reversible. Es decir, cuando se aplica, ya sea a través de comprimidos o a través de inyecciones, pasado un determinado tiempo, la situación, digamos, sexual, por así decirlo, vuelve en meses nomás. Eso está comprobado incluso en el último estudio que se hizo en Oxford, vuelve a su estado normal. Por eso yo les comentaba que es fundamental tener en cuenta que este problema tiene una raíz psicológica. Y si no va acompañado de esa terapia que yo les señalo, es como ustedes dicen, es reversible. Entonces se va el efecto del analgésico, y si no tenemos una solución por la vía psicológica, volvemos a fojar. Claro. Sí, vuelve a la misma situación. Realmente lo ha pintado, doctor. Alerta de spoiler. Atrayente el tema. El tema, yo creo, ¿sabe qué pasa? Es atrayente, y yo diría desgraciadamente atrayente, ¿no? Claro. Porque uno preferiría tratar en lo científico y en lo jurídico temas que sean importantes, pero que no revistan tamaña gravedad como lo reviste este. Pero bueno, es real, está instalado en la sociedad, y nosotros, si Dios quiere, bueno, el 25 vamos a tratar de abordarlo desde el punto de vista científico y el punto de vista jurídico, y bueno, vamos a ver a qué conclusiones llegan los panelistas. En realidad, lo que nos interesa más no es la exposición. La exposición sirve para enseñar y aclarar, pero el debate de los panelistas es lo que nos enriquece, porque es escuchar al ciudadano. Y eso es lo que debieran hacer los legisladores cuando tienen en mente la sanción de las leyes. Nos vemos el 25, doctora, a escuchar entonces. Pero, por favor, están invitamos obligadas también a estar presentes. Bueno, perfecto. No podemos no ir, saben entonces. Que nos honran. No pueden no estar. Ya no podemos no estar. Echado al aire. Mire que la negación de la negación es una afirmación. No pueden no estar, claro. Y bueno, y aparte la pandemia no les permite, la pandemia no nos permite hacerlo presencial. Claro, porque si Dios quiere, suponemos que una vez que esto se supere y las jornadas sean presenciales, vamos a tener la presencia de ustedes con nosotros. Bueno, pero igual existirá a futuro, si se hace presencial, la opción también a distancia, ¿la mantendrán o será solo presencial? Depende. No,
A ver, la idea es, nosotros suponemos que a partir de octubre o a partir de noviembre, ya todo lo que es jornada, estamos preparando incluso una diplomatura. Ah, perfecto. Esto se lo digo como primicia. Tema de primicia del programa ya. Sí, estamos preparando una diplomatura que no sabemos si vamos a llegar a tiempo. Suponemos que van a ser, es muy embrionario lo que les cuento, 2 o 3 meses, bueno. Y con temas que tenga que ver con temas de bioética, temas Perfecto. De derecho penitenciario, temas de criminología, así que bueno. Así que dejamos entonces la invitación al 25 por ahora, que es lo seguro. Por ahora es. Por ahora el 25 a las 16. Y nos despedimos hasta el 25, doctor, entonces. Bueno, doctoras, les agradezco enormemente, gracias, como de costumbre, la gentileza por haberme invitado. Me honra y estoy siempre a vuestra disposición. Igualmente, doctor, hasta siempre. Muchas gracias, doctor. Hasta siempre. Gracias, hasta luego. Hablábamos con el doctor Alberto Giordano, el presidente del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, que también es defensor general de la Nación, que nos invitaba a todos nosotros a la jornada del 25 de agosto a las 16 que organiza el Secretariado sobre castración química. Y ya nos despedimos porque ya se ha hecho la hora. Así que hasta el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria. El Derecho en la Vida Diaria le agradece la información a Diario Judicial, portal argentino de noticias jurídicas, directora licenciada Analía Siguier y los doctores Matías Werner y Guillermo Páez Juárez. Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, presidente doctor Alberto Raúl Santos Giordano, defensor público oficial de la Nación. Asociación Amigo Caranicultores, Rosario Sur, presidente doctor Juan Carlos Mengarelli y secretario de la Confederación Ornitológica Argentina, miembro de la Confederación Mundial.